Fue la primera mujer en dirigir un largometraje en Estados Unidos por allá por 1914, a la par que David Griffith también estaba haciendo lo suyo. Es también la primera cineasta norteamericana que deriva en línea sucesoria directa, por decirlo de alguna forma, de Alice Guy, la primera cineasta de la historia del cine que estaba trabajando en esos momentos en Estados Unidos. Su nombre es Lois Weber y hoy día vamos a conocer parte de su historia y su obra en Desde la Pantalla. Verónica Muñoz. ¿Cómo está Jaime Córdoba? Sí, medio complicado porque no es fácil dimensionar la obra de Lois Weber. Hay muchos aspectos sensibles respecto a su vida personal, de dónde provienen ciertos conocimientos, finalmente quién es el autor o autora de las obras que se conservan y que ella logró realizar en la década de 1910. Es la pionera en el cine norteamericano, pero... Bueno, no vamos a ahondar mucho en la farándula de aquella época, ¿verdad? Pero sí tenemos que reconocer las innovaciones que ella fue incorporando y quizá de qué conocimientos bebía también para poder incorporar los planos que vamos a ir reconociendo a medida que revisemos las 4 piezas que veremos hoy. Los tiros de cámara, los movimientos que hay y por supuesto las historias que elige contar, porque representan una época, representan inquietudes específicas con las temáticas que ella va poniendo sobre la mesa. Señalaba que un hombre, un director varón, podía hacer una buena película, podía contar una buena historia, pero no iba a llegar a un nivel de sensibilidad que una directora mujer podría obtener de la actuación, de las implicancias de los actores vinculados al argumento de la película. Y, por supuesto, sus películas tratan sobre mujeres fuertes, mujeres débiles, pero también un punto muy sensible que es la forma de vida que existe en Estados Unidos en aquella época y cómo ella veía el cine como una forma para llegar a un público mayoritario, una forma para evangelizar. De hecho, ella provenía de una comunidad cristiana en el sur de Estados Unidos, se va a Nueva York, predica en las calles, predica en una iglesia. Ella era pianista desde muy pequeña, toca órganos en la iglesia y ve en el cine una forma también de evangelizar con historias que el cine no estaba tocando en esos momentos, como por ejemplo el alcoholismo, el aborto, la drogadicción, etc. Bueno, inquietudes que ocupan esa época y vamos a reiterarlo, ¿cierto? Continúan siendo inquietudes en el día de hoy. Parece que la humanidad no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado la forma en la que el cine lo representa. Podemos hacer muchos cuestionamientos a la profundidad de los guiones, quizá del cine actual, o a la extensión que utilizan para contar una historia, que en aquella época se veían obligados a contarla en un pedacito de film, digamos. Claro, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Que es una película llamada Suspenso de 1913, un ejercicio realmente que todo estudiante de audiovisual debería ver para saber cómo contar una historia. Vamos a ver Suspenso.
Lois Weber nace en 1881 y fallece muy joven, en 1939, y termina siendo empujada hacia un lado por la industria que ella también ayudó a crear, básicamente revisando o supervisando guiones en la compañía Universal, donde ella se había iniciado. La película que vimos recién es de una productora llamada Rex, que es una filial de Universal. Y el gran problema que ella va a tener es que cuando el cine se industrialice en la década del 20, las mujeres que estaban dirigiendo como ella, Dorothy Asner también, van a ser llevadas a un lado, y en ese momento Hollywood se va a volver un lugar donde los hombres van a poder dirigir las películas. Ese proceso de industrialización que implica la existencia de un guión, la optimización de un tiempo, de recursos, va a permitir que directores recios, en pocos días, con mucha energía, en locaciones, puedan sacar una película adelante. Sí, que salgan y salgan películas una tras otra. En particular de esta película, digamos, que acabamos de ver, me llamó la atención lo entretenido, cómo jugaba con los distintos picados en los planos, ¿cierto? Esto de que nos pone a los tres personajes en distintos escenarios, pero para ver la acción cómo transcurre de forma simultánea. Los planos amplios y tan bien armados de los exteriores, y como con una historia que es bastante simple en realidad, de verdad nos va sumergiendo en una situación de tensión, y nada que decir de aquella persecución en los autos, ¿cierto? El plano del retrovisor, este personaje que cae, o sea, hay mucho detalle, mucha riqueza en el lenguaje que utiliza. Bueno, podríamos decirle que desarrolla el montaje paralelo al dividir la pantalla, también el uso del montaje alterno, pasar de un lugar a otro y volver al anterior, los tiros de cámara, que son bastante inusuales para la época, y que la diferencian un poco en lo que estaba haciendo Griffith por aquellos años, que Griffith solía ser un director muy frontal. Alice Guy movía, inclinaba, angulaba la cámara de una forma distinta. Y ambos son maestros en la búsqueda de una claridad en la narrativa visual, que el espectador sepa desde dónde se está contando la historia y le quede claro qué es lo que está ocurriendo en ese lugar en particular. Pero lo que hay que reconocerle a Lois Weber acá es el manejo del tiempo, ¿no? Cómo dilata y contrae el tiempo en esta película. Exactamente, porque si te excedes un poquito en una escena de tensión, ya pierdes la tensión. Necesitas ir haciendo ese salto de una escena a otra y cómo va evolucionando, y ella lo manejó muy bien, además de ser una película que no me cabe duda es de acción, ¿cierto? Tiene harta acción, harto movimiento, y quizá yo te diría que tiene un final como un poquito abrupto, ¿cierto? Y ya cierra la historia en forma muy precipitada. Es que el cine en esa época era así, no se pensaba en películas de 10, 12 minutos y llega el fin, se acabó, no hay nada más. Hoy día tenemos una coda, de repente, algún desarrollo un poquito más... Un desarrollo más musical, digamos, exactamente, ¿cierto? de las películas. Claro. Bueno, vamos a ver ahora un fragmento de un largometraje de 1915 que se llama Hipócritas, y que tiene que ver con un tema que a ella le preocupaba mucho, que es la reacción de la sociedad cuando tiene que enfrentar la verdad. En el caso de esta película, la verdad desnuda, literalmente. Vamos a ver. Acá en Hipócritas nos encontramos con la historia de un monje en la Edad Media. Este monje, llamado Gabriel el Asceta, se ha propuesto al interior de un monasterio esculpir la verdad, darle figura
a la verdad o la verdad desnuda, porque encuentra que dentro del convento hay hipocresía entre lo que los curas predican y su comportamiento, y también como sacerdote conoce la vida laica, profana, y entiende los mecanismos del poder, de la sexualidad, de la corrupción, y por eso es que él decide darle figura simbólica, material, a ese concepto de la verdad desnuda, que va a terminar siendo una estatua de una mujer desnuda, que cuando la gente la vea se va a espantar. Y eso evidentemente es un elemento simbólico, porque la verdad también provoca eso entre las personas. Queremos ser sinceros, queremos ser directos, queremos ser honestos, pero eso también hiere. Entonces, ese es el juego entre la palabra hipócritas y esta figura simbólica, porque cuando la gente se espante de esa verdad que va a ser expuesta en la sociedad medieval europea, la verdad va a abandonar al hombre. La estatua va a desaparecer, y en el resto de la película lo que vamos a encontrar es una figura de una mujer desnuda que va a transitar por diversas épocas de la humanidad. Muchos de los personajes que vemos acá en la etapa de la Edad Media, en la sección de la Edad Media, vuelven a aparecer en 1915. Son los mismos actores, algunos cumpliendo el mismo rol, pero todos espantados, a excepción de Gabriel, que entre comillas vuelve a reencarnar en sacerdote, pero todos espantados de contemplar a esa verdad desnuda. Mostrando de esa manera cómo la hipocresía es algo que trasciende a todas las épocas, ¿verdad? Me llama la atención el uso de la luz, de los contrastes en las texturas, por ejemplo, y el vestuario. Esto también está hecho con un filme, me imagino que de muy poquita sensibilidad, sí. Y para poder lograr esos efectos hay que hacer un trabajo bien arduo de maquillaje, ¿verdad? ¿Cierto? En el vestuario, la iluminación. Aquí parece ser un exterior me imagino que no es luz natural, o un día muy soleado. Sí, es un día muy soleado. En esa época, para incrementar la intensidad de la luz, colocaban sábanas donde rebotaba la luz y le llegaba a los actores, que también por un tema de sensibilidad de la película, que no era sensible a los colores verdes, azules y tampoco rojos, naranjas ni rosados, tenía que maquillarse de una forma bien llamativa, ¿no? Pintarse la cara con un betún amarillento y remarcar los rasgos para que el rostro se viera blanco en la película. Y es por eso que a las personas de ojos azules se les ve con los ojos blancos, porque no percibe el color. Exactamente. No da una escala de gris, Exactamente. digamos. Ese tipo de película se llama película ortocromática, y a fines de la década del 20, 1928 aproximadamente, va a aparecer la película pancromática, sensible a todos los colores, y eso va a mejorar mucho la calidad de la imagen y también los tonos grises intermedios en la película. Aquí seguimos en la Edad Media, ¿no? Continuamos en la evolución de esta historia. Sí, la monja siente una atracción también hacia Gabriel. Gabriel la rechaza, y ese es otro de los motivos por los cuales decide esculpir la verdad. Esas manchas que vemos en la imagen se deben a que es la única copia que ha sobrevivido de la película y estuvo guardada en un lugar con mucha humedad. Eso te iba a decir, se ven como unas manchas acuosas. Sí, eso se llama hidrólisis. Justamente la emulsión de la película empieza a despegarse de la base de la película con la humedad y deja esas manchas, y en otros casos la hidrólisis es total y se come toda la imagen. Una única copia. Sí. De una película que data ¿de qué año? 1915. 1915. Aquí ya también vemos un plano más cerrado, ¿cierto? Sí, primeros planos. Y la gracia de esta película es que toda la escenografía fue construida para la película. ¿Ya? La escena del torneo, ¿cierto? Medieval, donde se descubre la estatua de la verdad, es notable, porque hay un traveling lateral
de varios minutos sin corte, o sea, ya tenía... Un desafío técnico tremendo. Y mantener todo enfocado. Mantener todo enfocado mientras la cámara va siguiendo y los personajes se van moviendo dentro del plano. O sea, un desafío que ella se autoimponía para narrar de una forma mucho más artística una historia que en manos de otro director que le interesaba solamente colocar la cámara y filmar, lo haría en un par de planos fijos. ¿De quién fue discípula ella? ¿De quién aprende este arte? Bueno, Lois Weber es una actriz que comienza a trabajar para la compañía de Alice Guy y Herbert Blaché, que era este matrimonio que había llegado desde Francia, enviados por la compañía Gaumont, y que empiezan a abrir una sucursal y a filmar películas para distribuirlas en Francia. Y ella entra como actriz. Dice las malas lenguas que tuvo un enredo ahí con el marido de Alice Guy y que eso realmente la alejó de este equipo, de esta productora. Y él, Herbert Blaché, poco tiempo después se separa de Alice Guy. Bueno, por otro lado, Lois Weber ya tenía a su marido, a Philip Smalley, quienes fundan también otra compañía y comienzan a dirigir estos cortos ya a comienzos de la década del 10. Y evidentemente la figura, la línea, ¿no?, de herencia es muy cercana a Alice Guy. Sí, cuando uno ve otros pioneros del cine nota esa experimentación, salta a la vista que están probando, buscando nuevas fórmulas. Hacen un primer corto de una forma, quizás el segundo es algo totalmente distinto, pero aquí uno parece reconocer como un estilo más consolidado, con más claridad, con unas pautas más definidas, quizás un guión o una escaleta, ¿cierto?, más preparada. No hay que olvidar que en esa época una película de 15 minutos se filmaba en 2 días. ¿Y cuánto costaba? Esos metritos de... Exactamente, lo más caro era la película. Una película de media hora podía demorar 5 días. ¿Ya? Y esta película probablemente tomó 2 semanas en su proceso de filmación. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que se filmaba tanto que los directores, las directoras tenían la posibilidad de experimentar de película en película y de esa forma, en un corto tiempo, ir, como tú decías, consolidando ese estilo visual y esa seguridad con el uso de la cámara. Y eso era porque trabajaban y ejercitaban todas las semanas. Este no es uno de sus primeros trabajos, sin duda. No. Pero es, creo que el segundo largometraje que ella dirige. Para comprobar ese estilo y ese relato a gran escala, vamos a ver un fragmento de la película más exitosa que ella realizó y que data justamente de 1916, al año siguiente de Hipócritas, que se llama ¿Dónde están mis hijos? Una película complicada sobre el tema del aborto. Vamos a ver.
con la cual concluye el clip que hemos visto es bellísima, en el sentido que todos los ángeles que vemos en el plano anterior son las almas de los niños que están divididos en categorías. Aquellos no deseados, pero que bajan para expiar las culpas, ¿cierto? Y no son queridos, mueren, están enfermos o son asesinados y vuelven al cielo. Y las almas de los niños que sí son queridos, son invocados y traídos a la tierra. Y la imagen de esta mujer con este angelito que le empieza a hablar es justamente el bebé que tiene en su vientre y que ella va a extirpar. La película plantea la siguiente problemática. El doctor Homer, que está siendo juzgado por distribuir panfletos que concientizan acerca del control de la natalidad en las clases bajas, por su ignorancia y su falta de disciplina que permite la muerte de niños, niños enfermos, niños ciegos, etcétera, por malnutrición, etcétera. También es usado por la clase burguesa, por esta dama que aparece ahí, para practicarse el aborto. ¿Con qué finalidad? Poder seguir disfrutando de la vida. La clase burguesa considera la natalidad o la maternidad como un estorbo dentro de los placeres que ellos tienen en su cotidianidad. Y ese es el motivo de aborto en una clase, y en la otra justamente evitar enfermedades y penurias en aquellos niños no deseados. Esa es la película de 1916, que por el tema tan controversial generó mucho dinero a la Universal, que la produjo. Y la película trae un cartón al comienzo donde se dice que es una película para adultos, que por favor no lleve a los niños, pero que si deciden llevarlos, les van a hacer un bien porque es una película educativa. Hay una escena muy fuerte en particular para mí, aquella en la que está la mujer peleando con el hombre, están los niños allí presentes. Es bien intensa esa escena y llega el doctor, ¿cierto? El abogado, perdón, interrumpe ahí en el hogar y es expulsado, como que vienen en su ayuda, pero lo expulsan, no aceptan ningún tipo de intervención y continúan con esta pelea. Son argumentos sumamente duros. Ayer, hoy lo seguirán siendo argumentos sumamente duros para esto, como que mencionas acá, el aborto, el control de la natalidad. Y el tema más sensible es el del abogado que está juzgando al doctor que está en el banquillo. Este abogado, Mr. Walton, quiere ser padre, pero su mujer, por egoísmo, no quiere ser madre. Y es esta mujer la que distribuye tarjetas del doctor que hace abortos y envía a todas sus amigas de sociedad para que vayan a practicarse el aborto donde este médico, ¿no?, que atiende a las mujeres de clase alta. Claro, o sea, ahí también establece un tema que es muy controversial hasta el día de hoy, una necesidad, una utilidad, un servicio o un lujo frente a una misma situación, ¿no?, una misma intervención médica. Por supuesto. Bueno, Lois Weber lo que ella quería era, como te decía, concientizar, evangelizar, pero también hasta cierto punto es una mujer que tiene un discurso reformador a través de sus películas. Sus films no van a estar situados en las clases altas, excepto en esta película para formar un contraste, ¿no? Pero por lo general van a ser films que están situados en las condiciones de vida de la clase obrera norteamericana. Estamos también en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos aún no entra en la guerra, la economía está pasando por un proceso de bonanza, tenemos también esta revolución industrial fordiana donde se producen vehículos en cadena y la riqueza de ese sistema económico es lo que vemos reflejado en la forma de vida de este abogado que toma conciencia de con quién está viviendo, dónde está viviendo y a quién está juzgando. ¿No? Es esa búsqueda eterna también de esta verdad que duele, tal como lo planteaban Hipócritas. Bueno, tema sumamente fuerte que no sé si en esa época había otras personas que se atrevieran a enfrentarlo quizás de una forma tan explícita. No hay mucha metáfora que digamos. No. Griffith con Intolerancia también ataca el mismo tema, ¿no? De aquella, en toda época de la humanidad, siempre la intolerancia política, religiosa, ha intentado destruir a aquellos que solamente quieren profesarse amor y tienen la pasión de Cristo, la matanza de los hugonotes.
La noche de San Bartolomé, La caída de Babilonia y una historia que se llama La madre y la ley, también de 1916. O sea, Griffith también era un director que tocaba esos temas. No era usual, la gente quería divertirse yendo al cine, no a ver estas películas, pero de cuando en cuando aparecían estas obras y también hay que recordar que los alemanes, principalmente a través de la UFA, hacían películas que ellos llamaban películas de higiene, que eran documentales que se exhibían entre los largometrajes sobre la sífilis, sobre la sarna, los piojos, la mortalidad infantil. O sea, también habían películas que educaban a través del cine a sus espectadores. ¿Continuamos avanzando en este capítulo? Claro, por supuesto que sí. Tenemos todavía más material que revisar. Nos queda... cabe recordar, perdón Jaime, ¿Sí? que este material no es difícil de encontrar. No. O sea, si queremos revisarlo, volver a ver no solo esta, sino muchas más, es muy fácil de encontrar, disponible en las redes, un material que no está protegido tampoco por derecho de autor que impida que uno pueda verlo, compartirlo, exhibirlo. No, son películas de dominio público, totalmente, más de 100 años. La última que nos queda es The Price, el precio. Es también un cortometraje del cual vamos a ver algunos minutos, que está basado en un poema, o sea, Lois Weber también adapta literariamente al cine y nos cuenta la historia de una pareja que vive en el campo y cómo la ciudad, a través de un personaje elegante, destruye la felicidad de esa pareja. Esta es la historia de Joe y Annie, quienes viven en el campo. Ahora, la puesta en escena acá rural es muy europea, ¿no? Bellísima, la casona de piedra. Y ellos tienen un hijo. Joe trabaja arduamente en el campo. Annie se queda sola gran parte del día hasta que aparece un extraño. Y ella, que viene de la ciudad, o sea, esta dualidad civilización-barbarie, y le ofrece, ¿cierto?, un mundo que su marido no puede entregarle, una vida de lujos, y ella se va a la ciudad y abandona a su marido y a su hija, y se va con este extraño. Jaime, esto no es un estudio, no. Esto es una verdadera locación, ¿verdad? Esta casona. No sé si es una percepción mía o producto de la copia que ahora tenemos disponible, que hay mucha más definición en la imagen. Han cambiado las cámaras, han cambiado quizás el tipo de film que están usando. No, es que muchas veces eso va a depender de la condición de la película. Perfecto. ¿Ya? Si encontramos una copia en buenas condiciones o un negativo original, por supuesto que la calidad va a ser superior. También está la posibilidad de que esta película haya sido intervenida digitalmente y la hayan restaurado, eliminando rayas, marcas, movimientos en la imagen. Ahí está Lois Weber, ¿cierto?, actuando igual que en Suspenso, y su marido, Philip Smalley, quien hace el papel también de Joe. Este cambio teníamos un gris, ahora tenemos un celeste en el color de intertítulos medios moraditos. Sí. Sí, eso correspondía a un antiguo sistema de coloración de películas que se llamaba teñido. Los azules que estamos viendo corresponden a escenas nocturnas. A veces los tonos amarillos se usaban para el amanecer, los tonos ocres para el interior, verdes cuando hay naturaleza y rojo cuando haya una chimenea, una antorcha, un incendio. Era una forma de indicarle al espectador narrativamente en qué momento del día y en qué lugar se estaba desarrollando la acción. Claro, porque entendemos que era imposible filmar de noche. Claro, no se podía. ¿Ves? Ahí también estamos de noche. Él viene llegando a casa, ¿no? Claro, y se va a encontrar la nota de despedida. Ahora acá lo importante es el concepto de iluminación. Está muy bien iluminado este plano, sobre todo detrás de la chimenea, donde hay otro foco, ¿cierto?, iluminando para darle profundidad al espacio. Te estoy abandonando, amo a otro hombre. Yo soy joven y quiero disfrutar de la vida, dice ella. Claro.
Este es el caso de las mujeres débiles que ella también retrataba en sus películas. No logro distinguir muy bien por qué hay alguna intención de iluminación hacia ese cuadro del fondo. Para darle profundidad al plano. No es un retrato familiar, nada por el estilo. Ya. No. Está el reloj también, pero está estratégicamente colocado el plano. Recorta la chimenea. Claro, para seguir la iluminación que entra por la ventana. La vemos ahora a ella en su nueva vida, ¿no? Exactamente. Vestida distinta. En la ciudad. Un palacete parece estar. Sí. Este cortometraje está basado en un poema de George Robert Sims. Ahora el hombre también, ante la ausencia de la mujer, decae. Sí. Sí, se ve la pequeña mal cuidada. Sí. ¿Cuánto dura esta película? Unos 13 minutos. 13 minutos. Claro. También lo que podemos percibir, a diferencia del cine de hoy, son los tiempos para contemplar una escena. Aquí vemos también planos más fijos, ¿cierto? No vemos tanto primer plano, son planos más quietos y otros tiempos más contemplativos quizás. Claro. Ha muerto la hija, ¿cierto? El lugar está descuidado. Y este cortito, The Price, de 1911, claro, no tiene aún esa dinámica que vamos a ver en Suspense. Son los primeros cortos que ella está dirigiendo. O sea, es una diferencia abismante entre uno y otro. Pero lo que yo rescato es el encuadre, la iluminación, que ya existe esa idea de una iluminación cinematográfica, no teatral. Y la dirección de actores también en escena, como entran por un punto, van hacia otro, se desplazan hacia el otro extremo, dibujando una diagonal, entonces mantienen más vivo ese plano que está muy quieto. Sí, y si te das cuenta por las sombras de los objetos, la iluminación no es frontal, es lateral. ¿Ya? A diferencia de las películas primitivas, donde la iluminación era frontal, no había una iluminación cenital por arriba del contorno de la figura de los actores, y eso también permitía que todo se viera mucho más chato, mucho más plano en pantalla. Aquí adquiere todo más volumen. Claro, y profundidad, dejando el fondo oscuro o con menos luz. También lo otro que hay que reconocer es que para esa época aún se utilizaban telones pintados, como lo vamos a ver en Suspense, o escenografía simulada, ¿no? Acá vemos que hay una construcción sólida, con muebles, ¿cierto? Hay un cuidado en la puesta en escena, hay una dirección de arte. Claro, esto no permitía tampoco modificar mucho los planos, porque estaba exactamente calculado, digamos, el recuadro en el que se iba a desarrollar la acción. Claro, si movías un poquito la cámara se acababa la escenografía. Desaparecía, claro. Bueno, ahí ella se da cuenta que se ha casado con un borrachín mujeriego. Y también empieza su proceso de decadencia. Claramente hay detrás de esto un fin aleccionador, ¿no? Son películas morales. De alguna manera, el rol de una buena mujer, de una buena madre, lo que tiene que hacer, y que si no cumple con eso va directo al despeñadero. O sea, es muy adoctrinador. Claro, era la elección de Hollywood, ¿no? Con sus películas morales. Podías portarte mal, podías mostrar todos los pecados habidos y por haber, pero debías recibir un castigo al final. Y esa ley se va a mantener
prácticamente hasta la década del 60 en el cine norteamericano, debido a que entra en vigencia el Código Hays en 1934, que era un código de producción que censuraba ciertas formas de presentar las dimensiones del ser humano. Sí, así es. Bueno, un trabajo muy interesante. Nosotros hemos mostrado muy poquito. Es una mirada muy parcial. Sabemos que la idea es despertar el interés, el apetito por conocer más de estas pioneras. Por supuesto. Y también, lamentablemente, se conservan pocas películas, ¿no? Sí. Ya lo mencionábamos en un programa anterior, hay un 75% del cine mudo norteamericano que está perdido. Por lo tanto, es imposible revisar una filmografía completa de alguna de las directoras o directores de ese periodo. Pero les vamos a tener muchas más sorpresas con otros pioneros en los siguientes programas que vamos a ver acá desde la pantalla. Nos vemos pronto. Hasta luego.